Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Videntes de América. Hoy les traemos las predicciones más reveladoras de este 2022. Queríamos informarles que venimos con nuevos proyectos, por eso hemos estado un poco ausentes, pero dentro de poco se los vamos a estar dando a conocer a través de nuestras redes sociales. Este mes vamos a estar efectuando el curso de Conoce tu guía espiritual, además que le vamos a traer unos tips para que sí o sí puedas conectarte y comunicarte con ese ser de luz que te protege, te acompaña y te bendice. Así que toda la información la colocamos en las redes sociales. Acá abajo vamos a dejar toda la información y nuestro número de contacto para que nos puedan escribir. Y en ese caso queríamos informarle también que vamos a estar dando una serie de tips, una serie de trucos, y para que los que no lo han hecho tienen la oportunidad de este mes. Si quieres consultarte con nosotros, acá te vamos a dar los números para que así puedas comunicarte y puedas conocer qué te deparan los astros en el amor, la salud, la prosperidad, la evolución y todos esos negocios y proyectos que quieres para este 2022, porque estamos listos para ayudarte. Ya ustedes saben, para las personas que solicitan o necesitan asesoría, carta astral, el tarot, numerología y muchas herramientas más esotéricas. Toda la información la vamos a estar dejando en la caja de descripción y a través de nuestras redes sociales. @GustavoVidente, @Joan Ortiz 21. Tenemos todas las revelaciones para todos ustedes y así comenzamos con estas predicciones en este año 2022. Bueno, señores, y queríamos comenzar con estas predicciones directamente a nivel mundial y queríamos anunciar que en Japón, a la hora de sacar las revelaciones, las predicciones, fue bastante fuerte esa imagen o esa visualización que tuvimos en el momento, y es que se ve un sismo en Japón, pero bastante fuerte, que va a causar va a causar un temblor muy fuerte. Estamos hablando de 6.5 hacia arriba, si no me equivoco. Pero va a estar dejando bastante daño en infraestructura, también como personas heridas, como fallecidas. Entonces tengan mucho cuidado. Si en este caso hay un latino, un venezolano, alguien que nos escuche o que nos sigue, que esté por allá. Se ve súper delicado la cosa. Entonces, para que tengan un poquito de conocimiento sobre esa línea de tiempo y puedan quizás prevenir. Es rudo, ¿no? Pero si ustedes pueden ser portavoces de este video y pueden enviarlo, pueden de una otra manera hacerles ver o llegarle información a estas personas. Si tienen un amigo en Japón, sí, si tienen, ya queda de ustedes. Porque no se ve fácil. Avanzamos con otras de las revelaciones para pasar a decirles que Corea del Norte va a estar amenazando muy fuerte a Corea del Sur en este particular, para no decir las dos Coreas. Sino que Corea del Norte viene, como que dice, ensañado por tomar el poder directamente. Entonces vienen como ciertas amenazas, otra vez empiezan como que dice, con esa tiradera de dimes y diretes, para qué para allá, de chismes para qué para allá, que tú dijiste, que yo te dije, que yo te amenazo, que yo te lanzo la punta. Y puede suceder que empiecen a lanzar y no precisamente bengala. Y no es bengala, exactamente. Porque las entidades espirituales dicen que los cielos se van a estar viendo iluminados. Entonces, imagínense por dónde viene la cosa. Sean ustedes, como dice, los principales. Obviamente, como le decimos, y si han visto nuestros videos anteriores y los próximos videos que estamos subiendo, no es la tercera guerra mundial, pero hay países que tienen conflictos, y lo que está sucediendo ahorita actualmente en el mundo está dando como el pie para que muchos países también se enfrenten y terminen de limar su pereza. A veces yo me pregunto cómo hacen los coreanos para reconocerse entre ellos mismos, que todos son igualitos, igual que los japoneses, igual que los chinos. Todo. Bueno, yo simplemente... Si alguna persona me puede responder eso en privado, en el todos los veo igual porque todos son chinos. Mami, todos son chinitos, todos tienen los mismos rasgos, todos son igualitos. Ahorita salimos nosotros, ahí nos viralizan, que nosotros estamos diciendo que todos los Corea, China, Japón y todos son iguales. Señores, por favor. Algo que también queríamos mencionar, y es que para nosotros es una buena noticia si hay alguien que siempre ha estado al pie del cañón, que siempre hemos dado toda la información certera, no la información falsa que dan por los canales de televisión, por los medios, por las redes, y es relacionado al tema de los virus. Y es que gracias a Dios Latinoamérica logra lo que es controlar lo que es este proceso de tantos virus, tantas cosas, el encierro, el tapaboca y todo eso, y sale ya de una vez por todas de esta situación. Se ve como que volvemos a la normalidad, volvemos a quitarnos ese peso de encima, volvemos otra vez a quitarnos ese... Oye, ya tengo la oreja así, ya de tanto tapaboca. Entonces...
Sí, parte de los países de Latinoamérica tenemos bendiciones espirituales, tenemos entidades, deidades, algunos trabajan religiones y muchísimas cosas. Y por eso es que un conglomerado de muchísimas cosas, peticiones, atención y todo eso, se ponen de acuerdo para lograr esto. Gracias a Dios, como te decía, ya estoy loco ya con el tapabocas. Pero bueno, menos mal que igual nos resguardamos y seguimos adelante. Nos trasladamos ahora a México para anunciarles que hay una noticia que va a estar causando como cierto estrago, va a ser viralizada, y es porque el metro, en este particular, van a presentarse ciertos choques de trenes, lo que va a estar causando como muchos heridos y quizás unas personas muertas. Entonces se ve como ese choque o quizás se descarrila. Hay esa situación digamos, de roce, ¿sabes? De fricción allí. Y hay muchas personas afectadas. Entonces, para que tomen el control, para que tengan en la medida de lo posible la previsión. Sí, de hecho, este año en México va a estar sonando un poco, como quien dice, porque López Obrador está calladito, no ha dicho nada. Sí, López Obrador está muy callado y tenemos unas predicciones acerca de México que poco a poco se las vamos a ir revelando. A veces las personas se preocupan como que, mira, no han sacado las predicciones, se están cumpliendo. No, nosotros sabemos cuáles son los tiempos correctos y cuáles no. Nosotros sabemos cómo medir los tiempos, en cuándo decir las predicciones. Y ustedes mismos son los fieles seguidores que decimos las predicciones hoy. Quizás hoy mismo se cumplen, a los días, a las horas. Todo puede suceder. Pero México va a estar sonando bastante fuerte ya directamente con lo que es el tema de los narcos, que prácticamente invade todo México, porque México de punta a punta es carteles, es narco. Esto es para compartirlo con ustedes también. ¿Viste que el Chapo le dijeron ya gana perpetua? Yo no sé cuántas le colocaron. Susto. Bueno, pero es que hizo tanto daño y mató tanta gente que no se puede ir liso. Pero en México hay un tema muy importante y esto ya directamente con los narcos. Ustedes saben que los narcos son los que controlan al presidente, controlan a la población, controlan la economía, controlan todo, porque los grandes empresarios son manipulados y controlados por los narcos. Y como tienen la protección prácticamente del presidente, bueno. Ya ustedes saben. Ya directamente en México, señores, se va a estar dando como un revuelo. Va a haber una masacre. Y no es una masacre como la que hemos visto anteriormente. Hay una masacre directamente entre los mismos narcos. Y eso es directamente por la posesión, por tomar el control, tomar el poder. Porque como hay muchos narcos que ya prácticamente los han agarrado, siempre tienen, ¿cómo que dicen? El hijo, ese como eso. La familia, eso es una herencia. Sí, eso es como una herencia, eso queda en familia. Sí. Y ya directamente esas personas van a querer como adueñarse de más territorio y más cosas, y vienen los problemas por las plazas, los territorios, los estupefacientes y todo eso. Vamos a estar viendo que un cartel prácticamente acaba con otro cartel, y estamos hablando directamente con aproximadamente 17 miembros de un cartel muy importante. De hecho, diría que es un cartel muy famoso que no voy a mencionar para que no puedan evitar las cosas. Porque obviamente toda esa gente es mala y esa gente tiene a México tan dañada como no tienen idea. Pero sí, ese número este año va a estar dando mucho de qué hablar. Está dando mucho que hablar el 17. Y en México se está acentuando mucho. Así que sean ustedes las personas más claras que ven en estas predicciones. Avanzamos con otra revelación y nos trasladamos ahora. Nosotros nos la pasamos viajando. Nos vamos a Australia para anunciarles que el tenista, corrígeme si estoy equivocado, el tenista Novak, ahí voy con el inglés tarzánico. Novak Djokovic. Djokovic, eso. Ajá, bueno, no somos australianos, así que. Bueno, entonces, eso es de Australia, señores, disculpen el acento tarzánico. Bien, vamos a entregar la revelación porque después me critican en las redes sociales que yo me ando riendo en las predicciones. Pero es que tampoco podemos ser un robo, así como. No vamos a ser robots, también somos humanos. Uno también se tiene que reír, uno también tiene que expresar un gesto. De hecho, creo que sería el consejo más bonito que podrían vivir la vida, disfruten la vida y compartan. O sea, que nosotros los venezolanos estamos acostumbrados que ante una situación fuerte siempre sonreímos. Avanzamos entonces para indicarles que este tenista se va a ver como envuelto en escándalos. A él le vienen muchos fenómenos a su alrededor, y esto es por el tema de lo que ya ustedes saben,
porque él no se colocó el tema de la vacuna y vienen muchos factores en su entorno que van a marcar un antes y un después. Cuidado si no que de repente le vaya a dar un yello y caiga con COVID. Pero no se hablé ve, tanto de ese tema porque después no, se ve fuerte, se se ve fuerte para el australiano. El entorno se le ve como oscuro. Se le ve como un aura negativa, Mm. se ve como que va a tener muchos obstáculos y Sí. problemas alrededor, quizás actividades paranormales, fenómenos paranormales. Fenómeno, sí. Pero bueno, entre cielo y tierra cualquier cosa puede suceder. Otra de las predicciones que también les queríamos mencionar, y es que lo que es, si no me equivoco, China y la India se van a estar viendo bastante afectados este año por cambios climáticos. Y en nuestras revelaciones, para que no diga que nuestras Se le prende revelaciones, wifi, agarre. vemos a la India, a la China, partes de la India y parte de la China, porque es enorme también, se ven inundadas. Vemos mucha agua, señores. Se ve muy delicada la situación, pero ya es directamente por fenómenos climáticos. Sí, así esos cambios que, climáticos aunque los que dan. fenómenos climáticos también son manipulados por el hombre, así que No hablemos mucho de eso. que esto no tiene tengo mucho de idea. qué hablar, pero ahí tienen la predicción. Bueno, esta predicción como que yo doy mi punto de vista y tú complementas con esa parte. Ah, Entonces bueno. los dos sacamos como dice el análisis para que nos puedan entender. La presión en Rusia va a ser tan fuerte hacia Vladimir Putin por el tema de todo lo que está generando en controversia con Ucrania, por todo lo que de una otra manera se está haciendo el desentendido con la élite, aún sabiendo de que ya le han hecho llamadas muy puntuales a que cese ya el tema del descontrol que quiere generar para el mundo, que se ve una amenaza muy crucial. Entonces se ve como que, ¿cómo se le dice? El autosuicidio. Sí, hay una presión por Que ataca parte contra su vida, del exactamente. personal, de la población, Sí. de su parte político, de su gabinete, del pueblo y de muchos países. Si ustedes siguen las predicciones, se darán cuenta que muchísimos países, entre ellos está Estados Unidos, a él se le ve, y si no me equivoco, podría ser como Hitler. Yo. Pero él mismo se refleja como que él mismo acaba con su vida. Pero quizás por orgullo de que no venga una persona a llevarse ese título o ese trono de que él fue el que acabó con él. Pero se ve como que ya no está en este plano terrenal. Se ve en el aire. Sean ustedes los mejores testigos de estas revelaciones que traemos para todos ustedes. Esperamos les haya gustado todas estas revelaciones que tenemos para todos ustedes. Así que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Videntes de América, darle like a la campanita y también compartirlos con todas sus amistades, sus familiares y sus seres queridos. Y ya saben, si quieren contactarnos directamente, acá abajo vamos a estar dejando los números, ya saben. Contacto con tu guía espiritual, conoce quién es tu guía espiritual, los tips, los trucos para que tengas esa conexión directamente, para que seas una persona exitosa el día de mañana. Si te quieres consultar, quieres la carta astral o cualquier otro tipo de servicio como las asesorías, acá abajo está toda la información en la caja de descripción. Espero que les haya gustado, esperamos mejor dicho que les haya gustado. Compártanlo y el que esté con los ojos cerrados, por favor que los abra. Mil bendiciones para todos y que Dios los bendiga siempre.